Buenas tardes a todos y a todas. Hoy voy a presentar nuestra comunicación titulada Responsabilidad patrimonial por gestión de subvenciones, impacto fiscal y autonomía de las mujeres en el medio rural. Mi nombre es Minerva Muñoz Muedano Rincón y el objetivo de esta ponencia es examinar desde una perspectiva administrativa y tributaria una cuestión muy importante para la eficacia de las políticas públicas rurales. ¿Qué consecuencias jurídicas se derivan cuando la gestión de subvenciones agrarias y de desarrollo rural presentan disfunciones y, en particular, sin la indemnización que pudiera reconocerse por la responsabilidad patrimonial, mantiene íntegramente su función reparadora una vez aplicado el régimen fiscal correspondiente? La cuestión central que se examina es la siguiente. El ordenamiento contempla la responsabilidad patrimonial de la Administración como un mecanismo de resarcimiento frente a daños derivados del funcionamiento del servicio público. Sin embargo, la reparación puede verse materialmente reducida si la indemnización queda sometida a gravamen, de manera que el importe efectivamente percibido no coincida con el daño inicialmente cuantificado. Por ello, para valorar la suficiencia del resarcimiento, resulta necesario atender al resultado neto tras su eventual tratamiento tributario. Este análisis adquiere especial importancia en el medio rural. En numerosos territorios, las subvenciones vinculadas a la política agraria común y a otros instrumentos europeos de financiación cumplen una función estructural al aportar estabilidad y previsibilidad a proyectos caracterizados por márgenes limitados, estacionalidad y exposición a riesgos económicos. En este contexto, cuando se producen fallos de gestión como retrasos en el pago, revocaciones indebidas o reintegros improcedentes, el impacto puede ser significativo y condicionar decisiones de continuidad, inversión y permanencia. Asimismo, la incidencia de estas disfunciones no es algo neutral. Desde una perspectiva de género, cabe considerar que la reducción fiscal del resarcimiento puede producir un efecto indirectamente desfavorable sobre la autonomía económica de las mujeres rurales en la medida en que, por razones estructurales, su capacidad para absorber esta problemática financiera derivada de incidencias administrativas puede ser menor. Por tanto, con el fin de exponer el argumento de una forma más sistemática, estructuraré la intervención en 4 apartados. Primero, hablaré sobre el problema jurídico que plantean las disfunciones en la gestión de subvenciones. En segundo, expondré el régimen de responsabilidad patrimonial aplicable y su finalidad. Y en tercer lugar, analizaré el encaje del resarcimiento en el tratamiento tributario de la indemnización. Y cuarto, formularé criterios de coordinación institucional y propuestas dirigidas a incorporar de forma efectiva la perspectiva de igualdad en la gestión, el control y la motivación de los procedimientos. El punto de partida consiste en delimitar los supuestos relevantes. No se trata aquí solo de la discusión ordinaria sobre el cumplimiento de requisitos por parte de la persona beneficiaria, sino de escenarios en los que el perjuicio deriva de un funcionamiento imputable a la Administración en el tratamiento o ejecución de la ayuda, demoras en el pago, revocaciones posteriormente declaradas no conformes a derecho o acuerdos de reintegros improcedentes. Estas incidencias presentan en el ámbito agrario y rural algunos rasgos que tienden a intensificar sus efectos. En primer lugar, la estacionalidad. En este sector, el factor temporal resulta determinante. Una demora en un momento crítico, por ejemplo, campaña, contratación, adquisición de insumos o ejecución de inversiones, no opera como un retraso neutro, sino como un elemento capaz de alterar el equilibrio económico del proyecto. En segundo lugar, el impacto financiero del reintegro. La exigencia de devolución, cuando los fondos ya han sido aplicados a la actividad, puede forzar endeudamiento, decisiones de liquidación o renuncia a las inversiones necesarias con efectos directos sobre la viabilidad de la explotación o iniciativa. En tercer lugar, la simetría de capacidades puede sostener la defensa en vía administrativa o jurisdiccional. La complejidad técnica, la menor disponibilidad de servicios especializados y la fragmentación institucional
incrementarían los costes de reacción e impugnación, lo que puede reducir en la práctica la efectividad de las garantías. Por tanto, la disfunción administrativa no se agota en un defecto formal del expediente, puede convertirse en un factor de deterioro económico y, en casos extremos, de inviabilidad. Ello conduce al segundo eje del análisis, la responsabilidad patrimonial como mecanismo de garantía. El ordenamiento español reconoce la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Su fundamento normativo principal se sitúa en el artículo 32 y siguientes de la Ley 40/2015, que configura un régimen estructural basado en la existencia de un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente que la persona perjudicada no tenga el deber jurídico de soportar. La finalidad de esta institución es resarcer la situación patrimonial que se había mantenido, de no mediar la actuación administrativa causante del daño, y de ahí que el estándar de referencia sea el de reparación íntegra. La indemnización no persigue generar un enriquecimiento, pero tampoco debería de dejar sin compensación una parte del perjuicio efectivamente causado. Si lo trasladamos al ámbito de las subvenciones agrarias y de desarrollo rural, este estándar adquiere un valor específico. Las ayudas públicas, cuando están orientadas a asegurar la continuidad y sostenibilidad, requieren un marco de previsibilidad y confianza. Si la propia gestión administrativa se convierte en un factor estructural de incertidumbre, se debilita la eficacia de la política pública en su conjunto. Ahora bien, para comprender por qué la reparación íntegra se ve amenazada en este contexto, tenemos que hablar sobre un elemento característico del derecho de subvenciones, el régimen de reintegro. En materia de subvenciones, el legislador configura el reintegro como una lógica de restitución financiera. En particular, los artículos 37 y 38 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, que prevén la devolución de lo percibido cuando concurren causas de reintegro, incorporando además la exigencia de los intereses de demora. Este objetivo es legítimo, es decir, proteger fondos públicos y asegurar el cumplimiento de condiciones. Sin embargo, cuando el reintegro es improcedente o trae causa de una gestión irregular, se produce una tensión bastante importante. La persona beneficiaria puede soportar durante un tiempo un perjuicio financiero por devolución de intereses, pérdida de liquidez y costes asociados, pero solo tras la estimación del recurso o la declaración de improcedencia para obtener, en su caso, la reparación correspondiente. En este punto se sitúa el núcleo de nuestra aportación. La efectividad del resarcimiento no puede valorarse únicamente por su cuantía nominal, sino por el resultado neto tras su tratamiento tributario. Dicho de una manera más precisa, cuando se indemniza un daño patrimonial derivado de una gestión irregular, puede ocurrir que esta indemnización se integre fiscalmente como renta sujeta, de modo que en una parte se vea absorbida por el tributo y la reparación deje de ser íntegra. Este riesgo, además, se ve incrementado cuando el daño es estrictamente patrimonial porque el sistema de exenciones opera con mayor dificultad. En este punto resulta muy importante el contraste entre, de un lado, la exención por daños personales previsto en el artículo 7d de la ley del IRPF y, de otro, los perjuicios típicos asociados a las ayudas y rentas agrarias que tienden a configurarse como daños patrimoniales. Por ejemplo, la pérdida de liquidez, daños emergentes vinculados a la actividad, costes financieros o perjuicios por imposibilidad de ejecutar inversiones en tiempo. Precisamente por ello, delimitamos el alcance de dicha exención y la contrastamos con los daños ligados a subvenciones agrarias, poniendo el foco en su incidencia sobre la capacidad de sostener proyectos y decisiones económicas autónomas. El problema, en términos de coherencia institucional, es evidente. El Estado reconoce un perjuicio causado por el funcionamiento de la Administración y declara procedente el resarcimiento. Sin embargo, si el gravamen reduce sustancialmente el importe efectivamente reducido, la reparación se transforma en parcial, y una reparación parcial
En este ámbito no es una cuestión menor. Puede significar la diferencia entre continuidad y abandono, entre inversión o paralización, entre permanencia y salida del territorio. Este punto enlaza directamente con la perspectiva de género, que no debe entenderse como un añadido retórico, sino como un criterio de evaluación material de impacto. El enfoque de género que adaptamos no describe un trato formalmente diferenciado, sino un impacto diferenciado derivado de la estructura institucional. Sostenemos que la disminución fiscal del resarcimiento puede traducirse en un efecto indirectamente desfavorable para las autonomías económicas de las mujeres rurales por su menor margen financiero de la volatilidad administrativa de las ayudas. Esta idea, es decir, cuando un sistema procedimental genera incertidumbre y además el sistema resarcitorio se ve erosionado, quienes tienen menor capacidad de absorción soportan un impacto más intenso, es decir, en este caso serían las mujeres. En el medio rural, esa vulnerabilidad suele concentrarse en mujeres por factores bien conocidos: mayor exposición a trayectorias económicas discontinuas, dificultades de acceso a financiación o cargas de cuidados y menor disponibilidad de redes de apoyo profesional en el territorio. Por tanto, institucionalizar la perspectiva de género no implica únicamente crear líneas de ayudas específicas o programas de promoción, sino incorporar criterios de igualdad en la arquitectura procedimental. Cómo se tramitan las subvenciones, cómo se controlan, cómo se motivan las decisiones de revocación y reintegro y cómo se garantiza una reparación efectiva si el daño deriva de una actuación administrativa irregular. Nuestro análisis incluye una metodología comparada en el marco de la Unión Europea e incorpora la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre responsabilidad del Estado por infracción del derecho de la Unión. La inclusión de esta dimensión se justifica por dos razones. Primera, porque muchas de las ayudas examinadas se vinculan a políticas y fondos europeos. Y la segunda, porque el estándar de efectividad del derecho de la Unión exige que los mecanismos internos no conviertan la tutela de derechos en algo imposible o excesivamente difícil. Desde una perspectiva, sí se reconoce el daño y procede el resarcimiento, pero su tratamiento fiscal reduce de forma significativa la reparación que cabe al interrogarse sobre la adecuación del sistema a dicho estándar, especialmente tratándose de políticas estructurales de sostenimiento de las rentas y actividades en áreas rurales. Por tanto, el trabajo concluye con criterios de coordinación entre la Administración gestora y la Administración tributaria orientados a preservar la reparación íntegra y la neutralidad fiscal del resarcimiento, integrando algunas consideraciones de igualdad en cuanto a la gestión, el control o la motivación de procedimientos. Por tanto, sintetizo estas propuestas en tres ejes. La indemnización debe concebirse como restablecimiento. Si el daño se cuantifica como pérdidas reales o costes efectivamente sufridos, el sistema debe evitar que la tributación convierta el resarcimiento en una carga adicional. Ello exige criterios interpretativos claros y homogéneos sobre la naturaleza indemnizatoria del importe, sobre la identificación del daño compensado y sobre la evitación de resultados de doble detrimento. En segundo lugar, en supuestos de disfunciones de subvenciones, suelen existir órganos gestores, órganos de control y procedimientos tributarios correlativos. Proponemos entonces pautas de coordinación que garanticen trazabilidad y claridad de expediente, comunicación institucional sobre esta finalidad y la composición de la indemnización y seguridad jurídica para las personas beneficiarias, evitando así incertidumbres posteriores que deriven la efectividad del resarcimiento. En tercer y último lugar, institucionalizar la perspectiva de género requiere medidas procedimentales verificables. Destaco tres. Motivación reforzada y comprensible en revocaciones y reintegros, atendiendo su impacto económico, mejora de la previsibilidad temporal en pagos y decisiones con transparencia sobre plazos y causas de demora, y evaluación del impacto mediante datos desagregados sobre incidencias, reintegros, litigiosidad y reparación para identificar sesgos y corregirlos. Concluyo con la idea central. Las subvenciones agrarias y de desarrollo rural constituyen un instrumento decisivo para la sostenibilidad económica del medio rural.
Cuando su gestión presenta disfunciones, se genera un daño que el ordenamiento pretende reparar mediante la responsabilidad patrimonial. Sin embargo, defendemos que esta reparación puede resultar incompleta si se atiende solo a la cuantía nominal y no al resultado neto tras la tributación. Este aumento del resarcimiento no es neutral. Puede traducirse en un efecto indirectamente desfavorable para la autonomía económica de las mujeres. De ahí la necesidad de articular criterios de coordinación entre la administración gestora y la tributaria para garantizar neutralidad fiscal y reparación íntegra, integrando consideraciones como la gestión, control y también la motivación de los procedimientos de subvenciones. En definitiva, institucionalizar la perspectiva de género en las comunidades rurales también implica institucionalizar la buena administración de las ayudas, de modo que la gestión no genere volatilidad evitable y, si causa un daño, la reparación sea efectiva, íntegra y materialmente igualitaria. Muchas gracias.